Sean bienvenidos a través de las plataformas streaming de Zoom y Facebook a Ciencia en Directo, un programa del Colegio de Sinaloa en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy, amigos, nos da mucho gusto recibir en este ciclo académico a la doctora María Soledad Funes Argüello. Ella es investigadora del Instituto de Fisiología de la UNAM y quien nos viene a presentar una conferencia muy interesante. Todos los caminos llevan a la mitocondria, estrés, autofagia y muerte celular, una conferencia dedicada para quienes estudian ciencias biomédicas. Nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien participará al final en la sesión de preguntas que se van a hacer a través del chat. En esta charla, brevemente les comento que la doctora Soledad Funes hablará sobre la biogénesis mitocondrial, estos procesos que están relacionados con la formación, desarrollo y degradación de mitocondrias y que está estrechamente vinculado con la homeostasis celular, entre otros aspectos que están muy vinculados con este tema. A continuación comparto una semblanza breve de la doctora María Soledad Funes. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias y doctora en Ciencias Biomédicas, ambos grados obtenidos por la UNAM. Realizó 2 estancias postdoctorales en la Universidad de Múnich, en Alemania. Es investigadora titular en el Departamento de Genética Molecular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y actualmente es, además, coordinadora de enseñanza en el mismo instituto. Les quiero comentar que sus investigaciones se han interesado mucho en los procesos que rigen la biogénesis mitocondrial, estudiando el contenido génico y también los genomas mitocondriales, entre otros aspectos muy, muy interesantes, ¿no? Así que vale la pena que nos acompañen y quiero decirles que dentro de los reconocimientos ella recibió la beca para las mujeres en la ciencia otorgada por L'Oréal, la UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias. A continuación yo voy a invitar al maestro Carlos Barajas, quien en nombre del presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro de Mendoza, nos dará un mensaje de bienvenida. Bienvenidos todos. Muy amable por su presentación, maestra Guerrero. Muy buenos días. A nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, Soledad, te damos la más cordial de las bienvenidas a Sinaloa, aunque sea virtualmente. Esperemos que haya una próxima oportunidad de tenerte de manera presencial pronto por estos lugares. A nuestra amable audiencia que el día de hoy nos acompaña, van a tener la oportunidad de escuchar una plática de la que se van a llevar bastante por delante para ustedes. Sin más preámbulos, solo me resta decir que el chat va a estar abierto al final para las preguntas que desee hacer la audiencia. Bienvenidos todos, Soledad, la voz es tuya. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, maestra Guerrero, por tan amable presentación. Y bueno, pues sí, no me queda más que agradecer por la invitación. Es un honor, un placer estar aquí. Espero que les resulte verdaderamente interesante un poco del trabajo que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ya la ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, sí, el título de la plática que les voy a compartir hoy es Todos los caminos llevan a la mitocondria, estrés, autofagia y muerte celular. Y pues como el título lo dice, nosotros estamos muy interesados en la mitocondria. Las mitocondrias, que son estos organelos que conocemos todos de los libros de texto como estos frijolitos que se encuentran en todas las células eucariontes. Las mitocondrias se caracterizan por tener 2 membranas, están compuestas por una membrana externa, que es la que rodea al organelo, y una membrana interna, que a su vez se invagina y forma estas estructuras conocidas como crestas mitocondriales, que en las fotos que conocemos otra vez de los libros de texto son muy particulares y características. Estas 2 membranas a su vez separan otros 2 espacios dentro de la mitocondria, que son el espacio intermembranal, que es todo lo que está entre la membrana externa y la membrana interna, y la matriz mitocondrial, perdón, que es todo lo que queda al interior de la mitocondria. Perdón. Sin embargo, desde hace ya un par de décadas, sabemos que las mitocondrias en realidad distan mucho de ser esos frijolitos aislados que conocemos, que vemos en los libros de texto todavía. Y sabemos que las mitocondrias en realidad forman una red mitocondrial muy dinámica que ocupa todo el volumen celular.
Esto se ha visto tanto en levaduras, que es, por ejemplo, esta imagen de aquí abajo, como en células de mamífero, que son las que están aquí arriba. Y lo que vemos es que además de formar una red continua en las células, esta red se puede fragmentar en ciertos puntos y fusionar en otros momentos. Y esta dinámica en la red, por lo que estas variaciones en la estructura, pueden depender también de los estados metabólicos de la célula. Así, por ejemplo, en una situación de estrés, lo que se observa es que la red mitocondrial pasa de una estructura tubular a una estructura fragmentada. Y esto ha resultado muy interesante para muchos investigadores. Dentro de la mitocondria también ha habido algunos cambios. Si nosotros pensamos otra vez en la imagen de estos frijolitos, en realidad pensamos que las crestas son estáticas y ahora sabemos que no, que en realidad las crestas mitocondriales son una serie intrincada de cisternas que se proyectan a lo largo de todo el organelo y todavía no comprendemos muy bien qué es lo que hace que estas membranas, que la membrana interna se modifique de esta manera. Además, las mitocondrias tienen una relación sumamente estrecha con el resto de la célula, no están aisladas. Aquí en estas imágenes les muestro el ejemplo de la interacción física que hay entre las mitocondrias, que se ven en este color morado, y el retículo endoplásmico, que está en verde. Esta relación física muy estrecha incluso parece en algunos casos, por ejemplo, como aquí, el retículo endoplásmico abraza a la red mitocondrial. Y eso pues se ha relacionado mucho con los procesos de la dinámica mitocondrial, o sea que el retículo endoplásmico estaría de alguna manera controlando o dirigiendo los procesos de la dinámica de la red mitocondrial, pero además puede ser que estos puntos de contacto sean importantes para otros procesos metabólicos, como por ejemplo la biogénesis de lípidos, ya que algunos pasos de la biogénesis de lípidos ocurren en el retículo endoplásmico y otros en las mitocondrias. Las mitocondrias han sido sumamente estudiadas desde hace alrededor de 100 años. La función por la que más son conocidas es la producción de energía a través del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. También ocurren pasos del metabolismo de aminoácidos en su interior. Las mitocondrias también tienen un genoma y entonces existen maquinarias de replicación, transcripción y traducción que permiten preservar, interpretar y utilizar ese genoma al producir las proteínas que están codificadas en él. Y también hay otro tipo de procesos que ocurren en ellas, por ejemplo, la biogénesis de centros hierro-azufre, que son unos cofactores muy importantes para muchas proteínas, no solo mitocondriales, sino del resto de la célula. También hay procesos de plegamiento de proteínas, degradación de proteínas, importación de proteínas. Y desde hace algunos años, perdón por esa línea que no sé de dónde salió, se han involucrado también en procesos a nivel celular, como las respuestas a radicales libres, la apoptosis, procesos de transducción de señales, respuestas a estrés y envejecimiento, que es de lo que vamos a hablar en particular en esta plática. No sé cómo borrar esa línea. Bueno, perdón, no, supongo que ahí se quedará. Bueno, ¿y por qué el envejecimiento es importante? ¿O por qué entender cómo funciona o cómo se desarrolla el envejecimiento es importante? El envejecimiento es el declive funcional que sufre cualquier individuo a través del tiempo. Y este declive funcional disminuye la reproducción de un individuo e incrementa la probabilidad de su muerte a medida que pasa el tiempo. Es algo que podemos ver muy fácilmente entre los seres humanos, ¿no? Es muy clara la diferencia entre cómo se ve una persona de más o menos 30 años o una persona de 100 años. Y estos cambios no solo son físicos o aparentes a la vista, sino también están relacionados con los problemas de funcionamiento que un individuo empieza a experimentar. Es también muy conocido que a medida que envejecemos, las enfermedades, empiezan a aparecer distintas enfermedades en nuestro organismo. Y esto no es exclusivo de los seres humanos. Todos los seres vivos tienen un proceso de envejecimiento y la esperanza de vida de cada uno de los individuos tiene que ver también con la especie a la que pertenecen. De esta manera, hay insectos que viven apenas unos días y tenemos en el otro extremo las tortugas gigantes que viven más de 100 años. Nosotros nos encontramos a la mitad, bueno, alrededor de los 100 años, y entre medio hay una enorme cantidad de esperanzas de vida diferentes de los distintos organismos.
Y la esperanza de vida no tiene que ver necesariamente con la complejidad. Por ejemplo, hay un individuo, los organismos, las hidras, que son organismos acuáticos, que se considera por algunos autores que son inmortales, porque en condiciones óptimas parece que nunca se mueren. Y sin embargo, si hay ausencia de agua o ese tipo de cosas, por supuesto que se mueren, ¿no? También tenemos a las secuoyas, que son coníferas de los bosques del norte de América, que algunos individuos se calcula que tienen alrededor de 3.500 años. Y tenemos también organismos que son muy interesantes desde el punto de vista de envejecimiento, como los ratopines, estos roedores que les muestro aquí, que son originarios de África, y que son muy interesantes porque viven al menos 35 años, que es una esperanza de vida bastante alta para un roedor, y además no presentan síntomas de envejecimiento, simplemente un día se mueren. Es decir, no parece que disminuya su capacidad reproductiva, no se enferman, no tienen cáncer, pero sin embargo un día fallecen. Entonces, en este sentido, se están desarrollando como un modelo muy interesante para estudiar el envejecimiento. Y el envejecimiento es un proceso multifactorial. Hay muchas cosas que tienen que ver o que influyen, que modulan el envejecimiento de un organismo. Por ejemplo, el acortamiento de los telómeros ha sido muy estudiado, las alteraciones epigenéticas, la inestabilidad genómica, la alteración intercelular, hay pérdida de la homeostasis de proteínas, hay senescencia celular y las mitocondrias también están involucradas en este proceso. Uno de los mecanismos por los cuales participan las mitocondrias, que no se sabe muy bien si es causa o consecuencia, es la producción de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas pueden afectar el funcionamiento de muchas de las cosas que pasan dentro de la mitocondria. Por ejemplo, puede ocurrir una lipoperoxidación de las membranas de la mitocondria y por lo tanto eso afectar su funcionamiento. También puede producir mutaciones en el DNA mitocondrial y por lo tanto la información que está codificada en ese genoma puede producir proteínas con mutaciones que son proteínas que tienen que ver con la fosforilación oxidativa y al alterar el funcionamiento de estas proteínas de la fosforilación oxidativa, entonces se producen más especies reactivas y entonces se forma como un círculo vicioso que eventualmente puede producir disfunción celular, muerte celular y por lo tanto envejecimiento. Nosotros en el laboratorio trabajamos con la levadura de cerveza, que ha sido nuestra fiel compañera, en este momento me refiero a la humanidad, a lo largo de toda nuestra historia. Gracias a ella producimos bebidas como la cerveza y el vino y alimentos esenciales como el pan. Y la levadura también ha sido una fiel compañera en los estudios de laboratorio. Es un organismo modelo que se ha utilizado muchísimo, es un organismo aerobio facultativo, esto quiere decir que puede crecer en una fuente fermentable o respiratoria de carbono, lo cual es muy útil para el estudio de las mitocondrias, que son los organelos respiratorios. Fue el primer eucarionte con el genoma completamente secuenciado alrededor de 1996 y por lo tanto también el genoma y el proteoma ha sido muy estudiado. Se sabe que hay 6.608 ORFs que producen 5.797 polipéptidos. A muchas de ellas ya se le han anotado funciones, otras no, otras sigue sin saberse para qué funcionan dentro de la célula y aproximadamente 1.060 de ellas son proteínas mitocondriales. Hay diversos estudios proteómicos disponibles, entonces también podemos saber con precisión dónde están estas proteínas y desde el punto de vista práctico es extremadamente fácil de manipular genéticamente y es un organismo muy barato, entonces es muy útil como organismo modelo de laboratorio. Pero uno se puede preguntar, bueno, ¿pero los organismos unicelulares también envejecen? Y la respuesta es sí, como cualquier otra célula. Este es un experimento realizado en otra levadura, que es Schizosaccharomyces pombe, y lo que hicieron estos autores fue seguir las divisiones de una célula. Entonces aquí tenemos del lado izquierdo las fotografías tomadas con microscopía de luz y del lado derecho con microscopía de fluorescencia, y lo que ellos vieron es que si se sigue una célula por varias divisiones, eventualmente la célula original muere.
y esto se ve acompañado por la agregación de una proteína que ellos estaban siguiendo, que es la chaperona HCP104, fusionada con una proteína verde fluorescente, y como pueden ver, justo en esta célula que eventualmente muere, la chaperona se va formando agregados cada vez más grandes hasta que la célula se muere. Entonces, aquí es donde empieza el trabajo de mi laboratorio que les voy a contar, y que comenzó con el trabajo de estos dos estudiantes, José Luis y Raymond, que estaban haciendo su tesis de doctorado y de licenciatura respectivamente, y nos interesamos por un gen que es el gen SLM35, y en ese momento lo que sabíamos es que la proteína codificada por este gen se encontraba en la mitocondria. Esto lo sabíamos por predicciones in silico de localización de la proteína, por estudios de proteómica mitocondrial, donde se había identificado esta proteína, y por experimentos de importación in vitro. Además, al analizar la secuencia de aminoácidos de este polipéptido, vimos que se predecía que tiene un dominio de escramblasa, y las escramblasas son proteínas que se encuentran embebidas en las bicapas lipídicas, y lo que hacen es alterar o modificar la composición lipídica de esta proteína. Entonces, en este punto lo que sabíamos es que era una proteína mitocondrial, la llamamos SLM35, y que está relacionada con la biogénesis del organelo. Entonces, lo primero que hicimos, que es lo que muchos levadurólogos hacemos, es hacer una mutante, que en levadura es muy fácil de hacer por un proceso que se conoce como recombinación homóloga, en el que el marco de lectura o la porción del marco de lectura que uno quiere eliminar puede ser fácilmente reemplazado por un cassette de selección, por otro gen que nos permite seguir que la mutante realmente se produjo. Y analizamos el crecimiento de la cepa resultante. Estos son ensayos de crecimiento sobre medio sólido. Lo que ponemos son pequeñas gotitas de diluciones seriadas 1 a 10, lado a lado, para poder ir viendo cómo se desarrollan estas células. Y tenemos siempre la cepa silvestre, en este caso arriba, y la cepa mutante del lado de abajo. Y lo que podemos probar son distintos medios con distintas, en este caso, distintas fuentes de carbono, como son fuentes fermentables como la glucosa, o respiratorias como el glicerol y el etanol, y probar varias temperaturas. Y para nuestra desilusión, lo que pasó con esta mutante es que crecía exactamente igual que la cepa silvestre. Esto tanto en medios sólidos como al analizar las curvas de crecimiento en medios líquidos. Entonces, aunque esto fue una desilusión inicial, nos hizo fijarnos un poco más en la información que teníamos disponible. Y entonces analizamos la región, nos fuimos al genoma y analizamos la región 5' del marco de lectura abierto. Y lo que observé que podía ser, o podía representar, la región promotora de este gen. Entonces, lo que vimos o lo que encontramos es que en esta región hay muchas cajas que están aquí indicadas en distintos colores, que se han asociado con el reconocimiento de factores de transcripción que tienen que ver con estrés, como las cajas PDS, STRE, HAP, YAP, etcétera, ¿no? Cada una de estas cajas es reconocida por un factor de transcripción diferente. Entonces pensamos, bueno, a lo mejor esta proteína o la proteína codificada por el gen SLM35 tiene que ver algo con las respuestas de estrés. Entonces hicimos el mismo tipo de experimentos de crecimiento por diluciones seriadas, nada más que ahora analizamos condiciones de estrés. Aquí les estoy mostrando estrés oxidante con peróxido de hidrógeno, y lo que vimos es que nuestra cepa carente del gen SLM35 crece mejor que una cepa silvestre, ¿no? Resiste más al estrés que la cepa silvestre. Y sabemos que sí, este fenotipo es resultado directo de la eliminación del gen, porque si nosotros le reinsertamos el gen en un plásmido, que es algo que también se puede hacer muy fácil en levadura, recuperamos la sensibilidad que se ve en la cepa silvestre. Entonces estábamos muy contentos porque ya teníamos un fenotipo y porque sabíamos que algo tenía que ver con estrés. Entonces, nos fuimos a la literatura otra vez, y una de las vías de estrés que se ha estudiado mucho en los últimos años es la vía de TOR. TOR es una sinasa que se ha relacionado con respuestas a disponibilidad de nutrientes. En casos donde, en condiciones donde hay nutrientes en el medio, TOR se encuentra activo, y también, por lo tanto, la síntesis de proteínas, la biogénesis ribosomal y el crecimiento celular, mientras que otras respuestas, otras vías de respuesta o de protección, como la autofagia, la mitofagia y las enzimas antioxidantes, se encuentran reprimidas. Por el contrario, cuando no hay nutrientes, TOR se apaga,
y se apaga de la mano la síntesis de proteínas, la biogénesis ribosomal y el crecimiento celular, y se prenden las respuestas de estrés, enzimas antioxidantes, la expresión de enzimas antioxidantes, la mitofagia, la autofagia. Y esto también se ha relacionado con un proceso de longevidad. Esta protección celular desencadena una mayor esperanza de vida celular. Entonces, tratando de entender un poco cuál era la relación entre nuestra proteína mitocondrial y las vías de respuesta de TOR, hicimos mutantes dobles, es decir, tomamos algunos de los componentes de estas vías y los eliminamos ya sea de manera individual o de manera conjunta con el gen SLM35. Si recuerdan, cuando eliminábamos SLM35 veíamos este fenotipo de resistencia al estrés. Y lo que encontramos fue que al eliminar simultáneamente TOR1 y SLM35, TOR1, les recuerdo, es este componente central de la vía, la resistencia al estrés desaparece por completo. O sea, las células ya no son capaces de contender contra este estrés. Entonces, pues una de las cosas que queremos entender es cuál es el mecanismo de regulación del gen SLM35 durante estas respuestas a estrés. Yo les he mostrado los experimentos que hicimos con estrés oxidante, con peróxido de hidrógeno, pero también vimos el mismo efecto con temperatura. Y pues un poco la idea es entender qué pasa, cuál es la cascada de señalización que lleva al reconocimiento o a la identificación de este estrés hasta la modulación de la expresión del gen. Y para poder entender esto, lo que hicimos fue construir un reportero traduccional, un reportero transcripcional, porque lo que queremos monitorear es cómo se expresa el gen, en el que fusionamos la región promotora o lo que creemos que es la región promotora del gen SLM35 con el gen LAC-Z, que el gen LAC-Z es una proteína de Escherichia coli, de bacteria, que produce el gen LAC-Z produce una proteína que puede ser seguida mediante un ensayo colorimétrico por espectrofotometría. Si la proteína se está expresando, entonces podemos analizar su actividad mediante la aparición de un color amarillo en la celda del experimento, y si no hay proteína, entonces el color amarillo será mucho más pálido. Y de esta manera podemos analizar indirectamente cómo está funcionando el promotor. Y lo que encontramos es que en condiciones de estrés, la actividad del promotor se ve abatida. Entonces, o se reprime en condiciones de estrés oxidante. En este caso usamos hidroperóxido terbutírico, que es este TIVO. Y bueno, esto coincide un poco con el efecto que vemos, ¿no? Con el efecto de la resistencia que vimos en la mutante en la que eliminamos el gen completo. Si nosotros eliminamos el gen, las células resisten al estrés, y en una situación en que la célula tiene el gen, al reconocerse el estrés, el gen se apaga. Y sin embargo, ahorita todavía no entendemos exactamente cuál es esta vía de señalización. De manera paralela, también un poco por lo que se sabía de la relación entre la vía de TOR1 y la longevidad celular, quisimos analizar la esperanza de vida de nuestras levaduras. Entonces, hicimos un experimento en el cual tomamos un cultivo líquido y lo dejamos crecer hasta que alcanzara una fase estacionaria. A partir de este momento, fuimos tomando alícuotas cada 24 horas y esas alícuotas las resembramos en medio fresco. Y lo que contabilizamos es el número de colonias que se producen al incubar esa alícuota en medio sólido, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver si el cultivo original se va muriendo, si va perdiendo esta capacidad de reproducirse al volverlo a poner en un medio rico. Entonces comparamos otra vez nuestra cepa silvestre, las mutantes sencillas y la mutante doble, y lo que vimos es que la mutante doble se muere muy rápidamente comparada con las mutantes sencillas, ¿no? Entonces algo le está pasando a las células en ausencia de TOR y de SLM35 que se mueren casi de inmediato. Esto a lo mejor tenía que ver con la respuesta, con que se estaban prendiendo también otro tipo de respuestas a estrés. Y la que analizamos en particular fue la actividad de catalasa, que es una enzima que se ha reportado ya desde hace muchísimos años, que tiene que ver con las respuestas a estrés oxidante. Entonces, estos son geles de actividad en los cuales ponemos extractos proteicos de cada una de nuestras cepas de interés y revelamos el gel de manera que podemos analizar las bandas que se observan reflejan la actividad de catalasa.
Entonces vemos que si nosotros tomamos otra vez células de la fase exponencial, es decir, de la fase de crecimiento activo del cultivo, vemos que en la cepa silvestre y en las mutantes sencillas hay una actividad basal de catalasa que al pasar a fase estacionaria aumenta considerablemente. Sin embargo, esta actividad está completamente ausente en la doble mutante. Y al pasar a fase estacionaria, aunque sí vemos un poquito de actividad de catalasa citoplásmica, que es esta que se ve aquí abajo, vemos una actividad adicional, que es la actividad de la catalasa de peroxisomas y mitocondrias que se está activando. Todavía no entendemos muy bien cómo se están relacionando estos dos procesos, pero es algo que definitivamente nos gustaría entender más. Y bueno, las distintas respuestas a estrés, como no solo de mitocondria, sino en general de la célula, como el estrés del retículo endoplásmico que prende la respuesta a proteínas mal plegadas, el estrés térmico que prende la expresión de proteínas de choque térmico, el estrés oxidante, perdón, mitocondrial que prende a la catalasa y a la superóxido dismutasa, o procesos de daño al DNA que lo que encienden son mecanismos de reparación. Muchas veces todos estos procesos convergen en un proceso que se conoce como autofagia. Y la autofagia es un fenómeno de degradación de contenido celular. De manera muy general, lo que pasa es que el contenido celular a degradar se engloba por una estructura membranal que al cerrarse se conoce como el autofagosoma, y este autofagosoma es enviado en levaduras hacia la vacuola o en células de mamíferos hacia el lisosoma, en donde es internalizado y el contenido se degrada. Este proceso ha sido muy estudiado en la levadura, fue el organismo en donde se describió por el japonés Yoshinori Ozumi, quien se llevó por estos descubrimientos el premio Nobel en 2016, y todos los genes que tienen que ver con autofagia en levadura se llaman ATG, y van desde el ATG1 hasta ahora, hasta el ATG42. Y básicamente lo que pasa es que en ausencia de alguno de estos genes, el proceso de autofagia se ve, no ocurre correctamente. Este proceso, el de la autofagia, es un proceso catabólico conservado. Si nosotros analizamos lo que se sabe en levaduras y lo que se sabe en mamíferos, son procesos básicamente paralelos. Los componentes pueden ser un poco diferentes, los nombres sin duda son distintos, pero el proceso básicamente es el mismo. La autofagia comienza en el sitio del ensamblaje del fagóforo, que es donde se identifica el componente celular que se tiene que degradar. Va creciendo la estructura membranal, que es el fagóforo, hasta que se cierra el autofagosoma y posteriormente es enviado al lisosoma o a la vacuola, dependiendo del organismo. Y además de este proceso general de degradación de contenido celular, también hay procesos selectivos de autofagia, en donde estructuras particulares de la célula, el núcleo, el retículo endoplásmico, agregados de proteínas, ribosomas o mitocondrias, son identificados y etiquetados para su degradación por autofagia. En el caso de las mitocondrias, este proceso se llama mitofagia, es la degradación específica de porciones de la red mitocondrial por autofagia. La mitofagia ha sido relacionada a muchas cosas. Una de ellas son también las respuestas a estrés, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos que en condiciones óptimas, la red mitocondrial está perfectamente formada, fusionándose y fisionándose, si hay algún daño en la red mitocondrial, cierta porción de la red dañada se puede escindir de la red principal, fisionarse y ser etiquetada para que se vaya a degradar por el proceso de mitofagia, ¿no? De manera muy particular. Aquí, para el proceso de mitofagia, se ha relacionado la proteína ATG32 como un receptor específico de la mitofagia, ¿no? Es la proteína que se activa en la superficie mitocondrial para decirle a la célula que esta porción de la red debe ser degradada. Entonces, finalmente lo que hicimos fue analizar el proceso de mitofagia en ausencia del gen SLM35. Y para poder evaluar el flujo mitofágico o la cantidad de mitofagia que hay, lo que hicimos fue tomar una cepa en la que hay una proteína mitocondrial reportera, que es la isocitrato deshidrogenasa 1, fusionada a la proteína verde fluorescente. La idea del experimento es que si nosotros inducimos la mitofagia de manera experimental, en este caso al cambiar las células de un medio fermentable a un medio respiratorio, lo que va a pasar es que la porción de mitofagia que se vaya a degradar va a ser dirigido a la vacuola
y en el interior de la vacuola se va a escindir la proteína IDH1 de la proteína GFP. Y entonces vamos a poder ver, si analizamos extractos proteicos por inmunoréplica tipo Western blot, la proteína completa, la proteína reportera completa, IDH1-GFP, y la proteína GFP libre, que es resultado o que nos indica que las mitocondrias se están degradando. Y lo que vimos es, analizamos estos cultivos durante 6 días, y lo que vimos es que a partir del día 2 observamos que comienza la mitofagia. Y siempre en la mutante donde no está SLM35 hay una cantidad mayor de GFP libre, indicando que el flujo mitofágico es mayor en la cepa carente de SLM35. Entonces, por experimentos también que no les voy a mostrar el día de hoy por cuestiones de tiempo, sabemos también que la capacidad de SLM35 de modular la mitofagia depende de ATG32, de este receptor del que les mencioné hace unos minutos. Entonces, ya sabemos un poco más sobre la proteína SLM35 y sin embargo aún desconocemos cómo es que SLM35 interacciona funcionalmente con la maquinaria de mitofagia o de autofagia. Una posibilidad es que SLM35 interaccione directamente con ATG32 o con algún otro de los componentes de la mitofagia para dirigir a una porción de la red mitocondrial hacia su degradación. Otra posibilidad es que haya otro componente que module la acción de SLM35 sobre la mitofagia. Una posibilidad que a mí me parece muy atractiva es que SLM35, con esta capacidad que tiene o esta función que puede tener, que no está demostrado tampoco, de modular la composición lipídica de las membranas, de alguna manera modifique la composición lipídica y que esto sea interpretado como una señal para que las mitocondrias vayan a degradación, o que sean simplemente procesos paralelos que convergen en la mitofagia. Y bueno, con esto nada más quiero agradecer a los miembros del laboratorio que trabajaron en este proyecto, fundamentalmente a José Luis y a Raymond, quienes lo iniciaron, a los miembros actuales que trabajan en este proyecto, que son Arián, Hilario, Hernán, Josué y Paulina. Y bueno, armando esta presentación me entró un poco de nostalgia y entonces me puse a ver fotos de cuando todos podíamos estar juntos y por eso las puse. Pero bueno, también agradecer a los posgrados y a las licenciaturas donde mis alumnos han estado inscritos, a las fuentes de financiamiento, a nuestras colaboraciones dentro del instituto y a ustedes por su atención. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Soledad, ¿podrías dejar de compartir la pantalla, por favor? Claro, sí, ya. Gracias. El chat está abierto para preguntas, igual que en nuestra página de Facebook. Bueno, definitivamente te pusiste nostálgica. Y es que, ¿quién no? Con este aislamiento que llevamos ya por meses, pues somos seres sociales, finalmente, Sí, ¿no? eso sí. Nuestras células Sí. quizás no lo entiendan, pero nosotros, nuestro corazón sí. Sí, eso sí. Hay una pregunta a través de la plataforma Zoom de Yasminum. Dice, ¿ustedes recomiendan entrar al proceso de autofagia? O sea, digamos, pues yo creo que todo lo que ocurre en la célula está, en mi opinión, delicadamente balanceado, ¿no? Entonces, yo creo que la autofagia sí es una respuesta que se activa como es un sistema de limpieza interna, ¿no? Antes de mandar una célula a muerte, es algo que permite identificar cosas que están dañadas, degradarlas y reutilizar los componentes o descartarlos. Entonces, sí es un proceso fundamental que definitivamente tiene que ocurrir para que una célula pueda desarrollarse de manera óptima. Si nosotros la inhibimos, entonces se muere, pero tampoco podemos exagerar en las cosas que se van a degradar, ¿no? Porque si degradamos de más, entonces la célula tampoco va a sobrevivir adecuadamente.
Entonces, pues es un delicado balance y yo creo que entender cómo funciona este balance es muy importante porque una de las cosas que se ha visto es que cuando las células envejecen, la autofagia deja de funcionar, ¿no? Justo esta capacidad de reconocimiento y degradación se altera y entonces pues sí hay que tener cuidado, ¿no? No hay que irse a los extremos tampoco. 3 preguntas en Facebook. No hagas preguntas en Facebook. Boli, buenos días. Se sabe que la dinámica mitocondrial está involucrada en diferentes procesos de daño de células, tanto en cáncer como en Alzheimer. ¿Qué vía propondría como enfoque para una posible terapia? Bueno, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, una de las cosas que pasan es que se agregan las proteínas, ¿no? Es una enfermedad muy vinculada a la agregación de proteínas. Entonces, y una de las cosas que se tiene que entender es cómo se puede contender con esas proteínas agregadas para poder desagregarlas o para poder degradarlas, ¿no? Y que no obstaculicen otros procesos celulares. Yo creo que, por ejemplo, esta capacidad de respuesta que tienen las mitocondrias de prender, me regreso, hay muchos mecanismos de respuesta mitocondrial que se han descrito en los últimos años y que tienen que ver con estas enfermedades. Hay muchísimas etapas de la biogénesis mitocondrial, desde la replicación del genoma, la traducción, etcétera, pero también cómo llegan las proteínas. En el genoma mitocondrial solo hay una decena de proteínas codificadas en él. El resto de las 1000 y cacho proteínas que funcionan adentro de la mitocondria vienen del citoplasma, se traducen por ribosomas citosólicos y tienen que ser importadas a la mitocondria. Entonces, estas proteínas como la que produce el Alzheimer, por ejemplo, tendría que llegar así hasta la mitocondria. Entonces, entender qué es lo que puede hacer la mitocondria para favorecer o para impedir que lleguen esas proteínas o para favorecer que se degraden los agregados, creo que va a ser muy importante para poder entender qué se puede hacer o algún tipo de estrategia terapéutica para estas enfermedades. Gracias, Soledad. Desde Baja California estamos recibiendo una participación de Jesús Edgar. Buenos días, gracias por sus conocimientos y su pasión. Me gustaría preguntar una orientación para poder entender el comportamiento de la mitocondria y sus adaptaciones en el ejercicio. ¿Existe alguna línea de mitocondria, obesidad y enfermedades metabólicas en nuestro país? Saludos desde Baja California. Muchas gracias, saludos hasta Baja California. Siempre he querido ir allá, pero nunca he podido. Espero algún día lograrlo. Sí, hay varios grupos que están trabajando con biogénesis mitocondrial. Por biogénesis me refiero a todo lo que tiene que ver con las mitocondrias y en el caso particular de obesidad y enfermedades metabólicas. A mí, por eso esta frase de todos los caminos llevan a la mitocondria me gusta, porque sí hay muchas cosas metabólicas que convergen en la mitocondria, ¿no? Procesos que tienen que ocurrir dentro de la mitocondria y que sí, y en una cosa aplicada como la obesidad y enfermedades metabólicas que son tan importantes para nuestro país. Sí, si quieres, escríbeme un correo electrónico, sfunes@ifc.unam.mx y te mando los grupos que yo conozco que pueden estar abordando este tema. Hay otra pregunta de Joyce. Sabemos que el flujo autofágico es muy complejo de estudiar. ¿Cuáles serían las moléculas principales a identificar o estudiar para poder determinar alguna modificación en la autofagia, ya sea mitofagia o macroautofagia? Pues yo creo que sí es cierto, es muy complejo. Ya conocemos mucho de la maquinaria autofágica, pero en el caso particular de lo que nosotros estamos estudiando, se ha predicho, pero no lo hemos corroborado experimentalmente, que SM35, por ejemplo, es una proteína que está en la matriz mitocondrial. Entonces, de pronto resulta un poco contraintuitivo pensar cómo es que una proteína de la matriz se conecta con una proteína o con una maquinaria citosólica.
Entonces, un poco lo que queremos entender es qué es lo que pasa, ¿no? Si es el M35 como tal que sale de la matriz o que tiene una asociación con la membrana interna, por ejemplo, o qué es lo que está pasando ahí para comunicar el mensaje de que esa mitocondria está funcionando mal y por lo tanto llevarla a la mitofagia. Me parece que independientemente de la maquinaria como tal, hay muchas cosas que no conocemos de cómo se enciende, de qué es lo que produce que se encienda la maquinaria o no, qué respuestas, como que los detalles de los mecanismos todavía tenemos mucho por averiguar. Sorpresa, Soledad. Natalie pregunta, dice, hola, saludos desde Chiapas. Excelente Saludos, presentación, doctora Soledad. Muchas felicidades por su gran trabajo y sus aportaciones. Muchas Mi gracias. pregunta es, ¿el estrés en la mitocondria se puede relacionar con una acumulación de lípidos por la formación de diacilglicerosis? Si es así, ¿podría esta vía encender la vía de la proteína que usted está estudiando? A ver, si la homeostasis lipídica mitocondrial es fundamental para el desarrollo de las mitocondrias, ¿no? Sin ir muy lejos, los complejos de la cadena, de la cadena respiratoria y la tepeasa, o sea, de la fosforilación oxidativa, dependen mucho de la composición lipídica. Si falta o sobra cardiolipina, que es un lípido muy específico de la membrana interna mitocondrial, los complejos dejan de funcionar adecuadamente. Y así eso otra vez desencadena una cantidad de problemas muy importantes. Incluso hay algunas enfermedades que se han relacionado con proteínas de biosíntesis de lípidos en la mitocondria. Entonces, yo creo que mi hipótesis es que sí, que esta proteína algo tiene que ver con la biosíntesis de lípidos, pero no he podido probarlo y no sé bien qué será, pero yo creo que sí, que por ahí va. Bien, Domingo tiene otra pregunta. A nuestros amigos de Facebook, en un momento más vamos a dar paso a sus preguntas, no desesperen. Estamos por Zoom. Buenos días, gracias por su trabajo y su dedicación en la presentación. Me gustaría que se ampliara cómo se seleccionó el gen SLM35 como un gen que está involucrado en el envejecimiento celular. Entendí que primero fue un sílico, tuvo que ver la expresión de ese gen. Sí, pues sí, un poco fue como algunas veces pasa en la ciencia y creo que frecuentemente en la vida experimental, las hipótesis que nos planteamos inicialmente no siempre resultan correctas. Entonces, inicialmente lo que queríamos era estudiar su papel como modulador de los lípidos mitocondriales. Esto resultó desde el punto de vista experimental más retador de lo que pensamos si no teníamos la tecnología suficiente para seguirlo analizando. Y entonces, pues empezamos a tratar de entender qué es lo que pasaba por otro lado, ¿no? Y eventualmente llegamos al estrés, ¿no? Fue un poco a través del análisis del promotor y a través de entender, de ver estas interacciones genéticas que se llaman, o sea, lo que pasó al eliminar al gen SLM35 con el gen TOR, y eso nos fue guiando por el caminito del estrés. En realidad, no estábamos pensando que íbamos a estudiar el estrés celular y el estrés en mitocondrias, pero así llegó y creo que esa es una de las cosas que más me ha gustado de esta historia, ¿no? Y que es uno de los mensajes que a mí me gusta mucho de la ciencia, que siempre hay que tener los ojos abiertos y ver los resultados. Si no te da lo que esperabas, pues no era, ¿no? Y buscarle por dónde siempre es muy enriquecedor y muy satisfactorio, creo. Sin duda, se ve en tus expresiones, Soledad. Aura tiene una pregunta similar que creo que ya has respondido con lo que acabas de comentarle a Domingo. A través de Facebook, Laura pregunta, ¿la mitofagia pudiese estar relacionada con el cáncer? Sí, no estoy segura de cómo, pero la autofagia sin duda, la mitofagia seguramente también, pero no estoy familiarizada con la literatura en particular de cáncer, entonces esa sí la debo, pero seguramente hay algo. Bien. Juan pregunta a través de Facebook, ¿la muerte neuronal también está relacionada con la mitocondria? Pues cualquier afectación en las mitocondrias o en el funcionamiento de la mitocondria tiene un impacto muy fuerte sobre sobre en general los organismos, ¿no? Pero hay dos tejidos que se ven
sumamente afectados, por ejemplo, si hay alguna mutación en el genoma mitocondrial, y estos tejidos son el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, pues yo diría que sí. Bien, por Facebook nos ha llegado un nutrido número de preguntas, Soledad. Voy a hacer lectura de la pregunta de Leticia. ¿Se conoce qué señales desencadena la autofagia en células vecinas? En células vecinas, no sé, yo no sé. O sea, que si hay algún, supongo, entiendo que si hay algún daño en la célula, la célula A, ¿cómo esa célula A puede modular la autofagia de la célula de al lado? Eso es lo que entiendo. Pero La no pregunta sé. llegó así nada más con esos datos. Sí, esa la debo, perdón. Ok, Guadalupe pregunta a través de Facebook. Una segunda pregunta, cuando hizo los estudios de estrés, ¿se hicieron ensayos de sincronización de cultivo? No, eso es algo que tenemos pendiente. Sí, es cierto. No, los hicimos en cultivos asincrónicos. A través de Facebook, Jesús pregunta, buenos días, ¿cree que en un futuro sea posible detener el envejecimiento? Híjole, yo creo que no. Yo creo que el envejecimiento y la muerte de los organismos es parte natural de la vida. Lo que yo sí espero es que podamos atenuar los efectos del envejecimiento sobre los seres vivos, ¿no? Creo que una de las cosas que eso es una opinión absolutamente personal, creo que una de las cosas que nos ha pasado a través del desarrollo de la medicina y eso es que tratamos de preservar la vida lo más que pueda sin necesariamente mejorar todavía la calidad de vida. No se trata de vivir 120 años por el solo hecho de vivir 120 años, sino de vivir esos 120 años de la mejor manera posible como ser vivo, ¿no? Y los estudios del envejecimiento yo creo que nos van a ayudar en eso, en tratar de comprender por qué es que deja de funcionar el organismo y cómo podemos hacer para que los años que vivamos los vivamos de la mejor manera posible. Carlos pregunta a través de Facebook, doctora, la dinámica mitocondrial es un proceso que apenas está dilucidando la importancia enorme que tienen cambios sutiles en el sistema celular. Particularmente también me apasiona todo lo relacionado con la mitocondria. ¿Podría explicar si la relación del gen que usted estudia está relacionado también en células dentro de órganos en humano? Esta proteína sí tiene homólogos en humano, pero no se han estudiado mucho y no se han estudiado en particular con relación a la dinámica mitocondrial. A mí en este punto todavía me cuesta un poco de trabajo entender si son experimentos que no les mostré por cuestiones de tiempo, pero también vimos que al eliminar SLM35 y TOR, una de las cosas que pasa es que la red se fragmenta. La red mitocondrial fragmentada pues puede ser un indicativo de que está ocurriendo un estrés, pero también no me queda claro a mí si es causa o consecuencia de que SLM35 no esté, ¿no? O sea, no sé si se está fragmentando la red como una respuesta al estrés que se está generando en la célula por no tener a TOR y a SLM35 o si la ausencia de TOR y SLM35 está desencadenando la fragmentación de la red mitocondrial. Pero sí, la dinámica de la red, yo coincido contigo, es completamente apasionante y pues entender bien qué es lo que pasa, cómo funciona. A nivel molecular ya se sabe bastante cómo funciona, ¿no? Cómo se digamos, estrangula la red o el fragmento mitocondrial para separarlo, pero por ejemplo a mí no me queda claro tampoco si la generación de la membrana del autofagosoma alrededor de la red ocurre antes o después de que se fisione ese fragmento de la red, ¿no? Eso es algo que son preguntas que todavía están abiertas y que yo creo que hay mucha gente tratando de responder. Gracias, Soledad. Cris pregunta, buenos días, doctora Soledad. ¿Se han realizado estudios de mitofagia relacionada con infecciones virales? No sé, esa tampoco la sé. Yo creo que si no se han hecho, sí se deben estar contemplando, porque sí se sabe, por ejemplo, que hay muchos patógenos, por ejemplo, muchas bacterias que al infectar a las células del hospedero, por ejemplo, a las células humanas, uno de los organelos blanco son las mitocondrias. Entonces,
No sé en el caso particular de los virus, pero podría ser. Ok. Leticia pregunta a través de Facebook, ¿se conoce qué señales desencadena la autofagia en células vecinas? Ya la había preguntado, Esa ya ya. la habíamos, Sí, perdón, está sí, no. repetida. Maribel nos pregunta, ¿podemos disminuir la degradación de nuestras mitocondrias disminuyendo el estrés oxidante? ¿Y qué recomienda para disminuirlo? Pues esa es una teoría, una hipótesis, ¿no? Muchas de las, bueno, se venden de pronto los alimentos antioxidantes como un poco la panacea anti-envejecimiento. Sin embargo, ahora sabemos que la producción de especies reactivas también es importante como señalizador. Sí es, entonces, como otra vez, ¿no? Volviendo al delicado balance que hay dentro de la célula, pues tampoco podemos abatirlas por completo porque las respuestas se van a eliminar también, ¿no? Entonces, creo que eso es algo más para un nutriólogo que para mí, pero sí se ha contemplado, ¿no? Sí hay muchas recomendaciones de alimentos antioxidantes justo para evitar o para que cuando nuestras células no pueden contender con las especies reactivas de manera eficiente, el alimento nos ayude a minorar sus niveles. Bien, aún tengo 3 preguntas pendientes a través de Facebook. Voy a dar paso a Zoom. Vanessa dice, saludos desde El Salvador. Primero que nada, agradecer su ponencia. Mi duda es si por estrés oxidativo lleva a la mitofagia, la célula se destruye totalmente o puede la célula sintetizar una nueva mitocondria. Muchas gracias. Las células no pueden sintetizar nuevas mitocondrias de la nada, ¿no? O sea, justo son organelos que no se pueden producir de nuevo. Sin embargo, esta es una de las cosas, de las bellezas de la red, ¿no? Que las mitocondrias pueden de alguna manera señalizar que hay una fracción de la red que está dañada o que no está funcionando correctamente, y esa es la que se va a degradar tratando de proteger el resto de la red. Entonces, de esta manera se degrada, se elimina esa fracción y el resto de la célula puede seguir sobreviviendo porque tiene el resto de la red, ¿no? Y esa red puede crecer, puede dividirse nuevamente. Eventualmente si el daño es demasiado, entonces sí se lleva a otros procesos de muerte celular como la apoptosis, ¿no? Que también está íntimamente relacionada con las mitocondrias. Uno de los pasos iniciales de la apoptosis es la liberación del citocromo C desde la mitocondria, y esto deriva en la muerte celular. Entonces, en mi opinión, la mitofagia es un proceso de protección, si lo podemos llamar de esa manera, ¿no? Es de identificar algo que no está funcionando correctamente, degradarlo sin que eso comprometa el desarrollo del resto de la célula. Bien, voy a dar paso a una de las preguntas a través de Facebook. Es de Francisco. Saludos a la doctora Funes desde el Instituto Nacional de Cardiología. Pregunta, Gracias. ¿el envejecimiento celular tendría como resultado la autofagia o bien la autofagia es en sí un proceso de envejecimiento? Yo creo que la autofagia no es un proceso de envejecimiento, es un proceso que ocurre siempre en las células jóvenes, en las células viejas, en todas. Pero si no funciona adecuadamente, sí se ha relacionado con el envejecimiento celular. Entonces es más bien, si no funciona bien o si no se pueden degradar las cosas adecuadamente en la célula, entonces ocurre el envejecimiento. Paso a otra pregunta a través de Zoom. Fernanda, buen día, excelente plática, doctora. Una pregunta, ¿cómo relacionaría las actividades de la vida cotidiana con el aumento del estrés en la mitocondria? Por ejemplo, en estudiantes universitarios o personas que efectúan trabajos muy demandantes. No sé, yo me podría utilizar como sujeto de estudio para esto también. Híjole, no sé. No, la verdad es que no sé, es así, no sé cómo contestarla, porque no sé cómo, yo creo que depende mucho de cómo cada quien maneje su estrés y los órganos blancos que tenemos de estrés, ¿no? Pero no sé, esa sí la debo. Tengo que ponerme a investigar mi propio estrés.
Hay de estrés a estrés, hay estrés que ayuda a sobrevivir y otros que ayuda a no hacer nada. Exacto. Santiago pregunta a través del Facebook. Buenos días, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Saludos. Buenos Aires. Muy bien. ¿Han estudiado alguna relación con la respuesta UPR desarrollada por estrés de ER? Excelente charla, muy interesante. Muchas gracias. Sí. Bueno, no, todavía no, pero sí lo estamos empezando a estudiar justo porque entre esta relación entre las mitocondrias y el retículo se ha estudiado muy bien la respuesta UPR del retículo endoplásmico, en particular en levaduras. Sin embargo, en las mismas levaduras no está muy clara la respuesta UPR mitocondrial, es decir, la respuesta que se desencadena con proteínas mal plegadas en su interior. Entonces, eso es algo que estamos empezando a estudiar ahorita y pues espero podérselas contar más adelante. Perfecto. Ya volvemos a los laboratorios. Que será pronto, el próximo año. Francisco tiene un comentario. Buenas tardes. Que quería preguntar si existe un homólogo en vertebrados de SLM35. Sí, son las escramblasas y hay varios, hay 5 o 6 me parece. Una de ellas se ha reportado en la mitocondria. Perfecto. No se mueve más ni en el Facebook ni en el Zoom. Soledad, ¿quieres agregar algo? Pues no, muchísimas gracias a todos por su presencia, por escucharme, por sus comentarios y preguntas y pues por supuesto, Carlos, a ti por la invitación y al colegio también. Ha sido un verdadero placer, Soledad, y una grata sorpresa que hayamos tenido audiencia desde el norte del país hasta el cono sur. Sí, no, qué emoción. Fernanda dice muchas gracias por sus respuestas. Me siento encantada con su conferencia. Muchísimas gracias. Y creo que así hemos estado todos el día de hoy. Bueno. Doy gracias a la realidad virtual por esta oportunidad que hemos tenido todos de escucharte esta mañana, Soledad. Y no me queda más que decirte hasta la vista. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y espero que nos conozcamos pronto. Ojalá así sea. Hasta luego. Hasta luego.